Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso, un proyecto del canal de televisión del Congreso. Y en esta ocasión, como siempre, tratamos de conocer un poco más sobre la vida parlamentaria. Recuerden que en este programa lo que buscamos es entender mejor cómo funcionan nuestras instituciones, analizar un poco más a profundidad lo que sucede en la vida parlamentaria y alejarnos un poco de la coyuntura, del debate del día a día para entender mejor a nuestra democracia y cómo ha evolucionado la misma. El día de hoy vamos a tener un programa sobre el Congreso y el nuevo presidencialismo. ¿Por qué es tan importante hablar del presidencialismo en México? Y tendremos dos extraordinarios invitados, el doctor Diego Armando Guerrero García y el doctor Nicolás Loza. Bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Las democracias suelen clasificarse en regímenes parlamentarios o presidenciales. Y en esa discusión que tiene décadas, nos concentramos que si la relevancia es mayor del Parlamento o del presidente, o cuáles deben ser las funciones y también cómo deben de estar delimitados sus poderes. Para entender un poco más sobre las distintas formas del régimen presidencial mexicano que hemos adoptado, hemos invitado a dos especialistas para que nos platiquen sobre este tema. El doctor Diego Guerrero García, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, estimado doctor Diego Guerrero. Un placer, mi querido Kenvin, acompañarte en este espacio que además nos permite profundizar en los diversos temas y además le he dado seguimiento a tu actividad en estos medios y la verdad es que nos permite abundar más en las relaciones que tienen los poderes y sobre todo el papel tan importante que tiene el Poder Legislativo. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Diego Guerrero, por supuesto que es un experto en materia constitucionalista y por supuesto que vamos a seguir platicando con él. Gracias por haber aceptado la invitación. Y también tenemos a un amigo y colega, el doctor Nicolás Loza Otero, quien es, además de doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, es profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Bienvenido, estimado doctor Nicolás Loza. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos a ver aquí. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, estimado doctor Loza, con quien además nos une un interés por entender el funcionamiento de las instituciones y quien ha estudiado durante muchos años también a las democracias subnacionales que también repiten este modelo, digamos, presidencialista, pero a nivel local. A lo mejor podemos platicar sobre ello, pero digamos que vayamos al tema que nos ocupa. Yo cuando pensaba en la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana, decía, bueno, a ver, pero tenemos nosotros reglas de un régimen presidencial, es decir, nuestro diseño constitucional, desde la Constitución de 1824 a la del 17, pues bueno, hemos mantenido un régimen presidencial. Casi no hemos debatido la posibilidad de transitar hacia otro tipo de régimen, aunque a veces hay rasgos medio parlamentaristas en nuestra Constitución, por ejemplo, de aprobación del gabinete, sí, por parte del Congreso, o ciertos nombramientos, pero en general se mantiene, llamémosle incólume, nuestro régimen presidencial. Incluso yo diría hasta nuestra cultura presidencialista también se mantiene incólume. ¿Qué tanto se ha transformado? Y vamos a tratar de entenderlo, porque ¿de dónde venimos? Para ver quizás hacia dónde vamos. Nosotros tenemos un régimen presidencial que es propio de una democracia constitucional. Decía yo, puede haber regímenes parlamentarios, presidenciales. ¿Qué es lo que caracteriza nuestro régimen presidencial, doctor Diego Guerrero? ¿Y por qué es tan importante en este régimen presidencial la división de poderes? Bueno, primero partiríamos del contexto histórico.
Generalmente cuando cuestionamos algún sistema y decimos por qué es así, quizá cuando pensamos en Estados Unidos y por qué existe un colegio electoral, pues nos basamos en la historia, en cómo surgen estos países, cómo surgen estos estados democráticos, por así decirlo, para poder entenderlo. Y quizá en México, en América Latina, por así mencionarlo, se generó esta copia de alguna manera del sistema presidencial en Estados Unidos, retomándose de diversos aspectos, porque si bien, como bien lo mencionabas, Kenbird, en 1824, que el próximo año, por cierto, va a ser el bicentenario de nuestra Constitución, se empieza a hablar sobre este sistema presidencial en el cual permeó en toda América Latina. Y en toda América Latina empezamos a generar este sistema presidencial con sus cada una características, quizá mencionarlo, pero a lo largo de esta historia también, o a lo largo de estos procesos históricos, nos han permitido también entender que si bien viene de este proceso histórico y que Estados Unidos tiene su propio sistema presidencial y que en América Latina ha ido cambiando constantemente y que ha tenido cosas muy propositivas, quizá a la luz, o preguntarnos eso, pero también ha tenido cosas que permitíamos cuestionarnos. Quizá muchas de las dictaduras bajo este régimen presidencial vienen a raíz del sistema que podríamos nosotros mencionar y que no me quiero profundizar porque además tenemos un especialista en la mesa que se introduce en estos sistemas democráticos, pero sí nos lleva a pensar en un sistema en el cual el propio Jorge Carpizo ya hablaba sobre el sistema presidencial. Incluso su tesis de licenciatura es sobre el presidencialismo mexicano. Y nos lleva a reflexionar en que, en primer lugar, históricamente, como tú lo decías, vivimos bajo un sistema presidencial en el cual hay este sentimiento cultural referente al presidente, en el cual quizá diferencia un sistema parlamentario en donde el primer ministro surge del parlamento. Aquí tendríamos una distinción en el cual el parlamento tiene, o el poder legislativo tiene, un proceso legislativo y el presidente tiene otro, de tal cuenta que muchas veces no siente este compromiso el presidente de ir directamente a informarle al poder legislativo, por mencionar algo en ese sentido. Pero también nos lleva a imaginar o pensar que quizá este cuestionamiento que tú ponías sobre a la luz, ver qué tan vigente se vuelve un sistema presidencial actualmente, o qué tanto ha estado cambiando en el transcurso del tiempo, que también podríamos reflexionar en torno a eso. Un sistema presidencial en el cual sí vivimos una democracia, una república, sí constitucional, porque además está establecido constitucionalmente cuáles son las facultades del presidente, cuáles son las facultades del poder legislativo, pero muchas de ellas incluso permiten, entre comillas, estos pesos y contrapesos, pero también le da estas facultades metaconstitucionales al propio presidente. O sea, el presidente tiene esta fuerza que le permite tomar muchas decisiones sin ni siquiera tomar en cuenta al poder legislativo. ¿Por qué es importante? Porque los pesos y contrapesos de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial permiten tener esta estabilidad en un sistema democrático. Un presidente que acepte y reconozca estos pesos de un poder legislativo, de alguna manera, si él lo ve de esta óptica, se fortalece y también estar presente en esta posibilidad de ser cuestionado en un momento determinado en un tema de rendición de cuentas, que es importantísimo en todo sistema democrático, que además garantice los derechos humanos que se pueda llevar a cabo. Claro, en un régimen presidencial el Congreso, en teoría, tendría que ejercer sus funciones de control sobre el Ejecutivo para mantenerlo dentro de su esfera de competencia legal y que no rebase las funciones de otros poderes. Pero como bien lo dices, ha pasado en la historia de nuestro país que los presidentes sí han tenido mayor influencia de la que constitucionalmente está visto. Tú mencionabas las facultades metaconstitucionales que observaba Carpizo, sí. Pero de hecho, por eso en México hay una acepción distinta cuando hablamos de régimen presidencial y de presidencialismo, porque ahí como que ya estamos hablando de un régimen hiperpresidencialista, como lo llamaban desde Carpizo, María Amparo Casar, todos, Jeffrey Weldon, todos los que han estudiado este diseño. ¿Cómo se transformó? Le preguntaría al doctor Nicolás Loza, a ver, tratemos de entender cómo se transformó el régimen presidencial para tener este régimen hiperpresidencialista y que nos vayamos acercando a lo que sucede en la actualidad. Y si hoy seguimos teniendo eso, porque pareciera que la pluralidad nos iba a vacunar en contra del hiperpresidencialismo, pero parece que no fue suficiente. ¿Cómo verías este panorama? Sí. Bueno, a ver, yo primero subrayaría que el régimen de gobierno mexicano actualmente es presidencialista. Con Fox fue presidencialista,
con Salinas fue presidencialista. Y esto que parece una afirmación obvia, la hago a propósito precisamente de lo que decías, Kem, porque efectivamente la gente tiende a decir, la gente en general en México, que volvemos al presidencialismo cuando ven una suerte de perversión del régimen presidencial, que esencialmente lo piensan como un empoderamiento del presidente. Entonces dicen, ya estamos volviendo al presidencialismo como sinónimo de estamos volviendo a un presidente fuerte. Claro. Y muchos, incluso analistas, pensaron el cambio político que experimentó México a finales de los 90 del siglo pasado y estas décadas del actual siglo como un debilitamiento, una forma de atenuar y quizá a la larga hasta de desaparecer el presidencialismo, y la verdad es que no es una condición de lo otro. Es decir, podemos estar en democracia, podemos profundizar la democratización y la vida democrática en México y tener un régimen presidencial. Claro. Entonces, creo que el problema en este uso de los términos presidencialismo y régimen presidencial es, primero, como ya lo decía hace un momento, que la gente lo entiende como sinónimo de un presidente hiperpoderoso, claro, y como algo indeseable. Entonces, aquí es donde yo haría como un poco rápidamente un escaneo sobre el siglo pasado y el actual. Es decir, el régimen de gobierno mexicano, desde el siglo XIX se pensó presidencialista precisamente porque se deseaba una institución unipersonal con capacidades administrativas, de ejecución, de gobernación, para, por un lado, ponerle orden al país y lograr desarrollo. Esa era la idea. Y me parece que esa idea, siglo XIX, pasa prácticamente intacta en el constituyente del 17, y es lo que prevalece hasta nuestros días, ¿no? Es una institución que nos permite orden y progreso, aunque estoy resumiendo con una fórmula que tiene otros ecos, ¿no? Ahora, me parece que a su vez el presidencialismo mexicano en su diseño institucional no es especialmente más poderoso que otros presidencialismos en Estados Unidos o en América Latina, sino que lo que ocurre desde la primera mitad del siglo XX es un conjunto de transformaciones y decisiones políticas que efectivamente le dan fuerza al presidente de la República. Diría, como ejemplo, cuando se suprime la reelección de diputados y senadores, se debilita al Congreso y se fortalece al presidente. Estamos hablando de 1934. Pero esa en realidad es una decisión política, ¿no? Que tenía que ver con el rejuego de intereses locales y nacionales, en donde el presidente lo que quería era tener más control nacional y menos poderes regionales, ¿no? Y yo diría que desde esa primera mitad del siglo XX hasta aproximadamente los años 70 del siglo pasado, hubo también una composición de fuerzas políticas que permitió que el presidente tuviera mucho poder. Tenía control de su partido, no había realmente competencia electoral, y digamos que habiéndola o no, ganaba siempre el PRI, tenía mayoría en las cámaras, los diputados, los senadores, los gobernadores, que es otra cosa, pero digamos, todos dependían en sus carreras políticas del líder del partido, que era el presidente. Claro. Y entonces eso permitía un presidencialismo muy fuerte, muy poderoso. Y yo diría que ese es el presidencialismo en el que pensamos los mexicanos cuando hablamos de un presidente muy fuerte. Y a partir de los años 80 yo creo que concurren dos fenómenos. Por un lado, una convicción mundial asociada, digamos, al reflote de las ideas de mercado, que algunos llaman siempre neoliberalismo, pero que esas ideas en lo que creo que coincidían es en que no convenía para los países, no convenía para los estados, una institución unipersonal omnímoda. Y entonces hay una suerte de promoción, tanto de agencias internacionales como de estudios de ciencia política, de mecanismos para
hacer menos fuertes a los presidencialismos. Y yo creo que ahí esencialmente lo que vemos es la emergencia de órganos autónomos del Estado, la autonomización de los bancos centrales, la emergencia de algunas comisiones especializadas. Eso en Estados Unidos había venido sucediendo, pero esencialmente yo creo que la intención y la idea de fondo es que no haya una institución unipersonal ultrapoderosa. Y vemos, conforme van avanzando, digamos, las últimas 2 décadas del siglo pasado en México, lo que para mí sería el nuevo presidencialismo mexicano. Claro. Que lo experimenta Fox, lo experimenta Calderón, lo experimenta incluso todavía Peña Nieto, y creo que en un contexto de competencia democrática, de pluralización de los poderes, un presidente no tan poderoso empieza a constatar los problemas que se tienen así para gobernar con efectividad. Y entonces, yo creo que son los años en donde presenciamos la discusión acerca de si el gobierno dividido es ineficiente o no, de si la pluralización o la democratización ha hecho que no se puedan tomar decisiones, y en los hechos también sabemos, digamos, por ejemplo, la competencia democrática lamentablemente ha venido asociada en buena medida a condiciones que han favorecido la emergencia, el florecimiento del crimen organizado, de su influencia, de muchos otros fenómenos, pero creo que llegamos hacia, digamos, la segunda mitad de la década pasada a una situación en donde realmente había una suerte de añoranza por un presidente poderoso. Que eso lo vamos a ver justamente en este siglo con la emergencia de liderazgos populistas y que no se limita a México, ¿no? Exacto, sí, que no es el caso solo de México, es decir, es un caso global, y que eso quizá constata tu hipótesis de esa añoranza de los gobiernos fuertes y de las personas fuertes, de ese presidente fuerte que no solo se añora allá. Pero entonces, doctor Diego Guerrero, pero entonces las reglas formales, los arreglos formales del marco jurídico realmente no se modificaron, es decir, seguimos teniendo un régimen presidencial con que formalmente está acotado, es decir, que incluso podríamos decir hasta es un presidente débil constitucionalmente, es decir, no es un presidente hiperpoderoso, pero entonces ¿qué lo ha hecho tan poderoso como nosotros nos imaginamos? Incluso yo recordaba libro de un compañero que decía el presidente que lo puede todo, ¿no? Es decir, esa añoranza de que todo lo puede resolver el presidente cuando realmente no ha sido así, ¿no? Sí, la verdad es que me remite un poco a pensar el poder que puede llegar a tener el presidente a lo largo de la historia. Quizá pensar antes de la Constitución de 1917, los municipios eran los que organizaban las elecciones, por ejemplo. Okay. A partir de la Constitución de 1917 empezaron los estados. Y ya para el año de 1940 es el fortalecimiento incluso del presidente, que es el que empieza a organizar las elecciones. Y esto habla un poco de la fortaleza que ha ido teniendo. Quizá en esta, a la luz siempre históricamente ver el ejercicio que ha tenido el presidente, nos lleva a pensar en que en este momento tenemos un presidente, en el cuestionamiento es un presidente que ejerce su poder o cuestionar si anteriormente no lo habían hecho, ¿no? Y me parece que es regresar a no regresar, sino más bien entender una nueva forma de gobierno también en la cual pues las mayorías también imperan, ¿no? En un poder legislativo en el cual si tienes una mayoría y que además parte del sistema democrático, podremos estar de acuerdo o no, pero al final el pueblo, por así decirlo, fue el que votó por este parlamento, ¿no? A mí me gustaría continuar con la imagen que decía el doctor, porque creo que es muy útil. Años 90s, digamos, el poder ejecutivo todavía organizaba las elecciones, y pasa a un órgano autónomo, que es el IFE. Que es lo que decías, el presidente crecimiento de organismos poder, autónomos, ¿no? El presidente pierde poder. Y digamos, constitucionalmente, reglamentariamente, estamos en la misma situación ahora. Pero ¿qué ha dicho este presidente que expresa una mayoría? O sea, no es solo una cuestión de este presidente, pues ha dicho que
2 o 3 veces, ha dado a entender que, pues, ¿para qué queremos un INE si lo podemos hacer en gobernación? Que tiene que ver con una suerte de añoranza claro, del presidencialismo como lo entendíamos. que además tiene precisamente este proceso histórico, como tú lo mencionas, de los 90s, donde empiezan a consolidarse estos organismos constitucionales autónomos. Ya hablemos del INE, hablemos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las cuales daban estos pesos justamente y contrapesos de visibilizar en un momento determinado la función del presidente. De pronto, si no tienes el principio básico que requieren estos organismos, que es la autonomía, pues el presidente empieza a no tener esta posibilidad, o más bien este control de estos organismos, y pierden la naturaleza que tiene, ¿no? Claro, y pensando, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero insistir en esta añoranza. Yo le decía, una cultura presidencialista también, pero a mí les decía, tengo la hipótesis de que no es realmente un nuevo presidencialismo. Es decir, así hemos convocado a este programa con la noción de el Congreso en el nuevo presidencialismo, pero más bien lo que ha cambiado es el Congreso frente al ejercicio del poder presidencial. ¿Y en qué ha cambiado? Pues ha cambiado algunas prácticas, algunas dinámicas internas, pero la agenda presidencial sigue siendo prioritaria, como lo fue prioritaria en los gobiernos anteriores y lo ha sido en los gobiernos de toda la transición democrática, pero también como lo fueron en los años previos. Es decir, si nosotros pensamos que hay en el proceso legislativo, pues no sé, 5,000 iniciativas o 8,000 iniciativas, pues sí, no se están discutiendo todas porque hay unas que se priorizan. ¿Y cuáles son esas que son prioridad? Pues seguramente las del Ejecutivo o las del partido para llevar a cabo los proyectos más importantes que han planteado como prioritarios para su gobierno. Vamos a ir a una pausa en Apuntes Parlamentarios y regresamos a tocar este tema con los doctores Nicolás Loza y el doctor Diego Armando Guerrero García. Regresamos a Apuntes Parlamentarios, estamos discutiendo el tema del Congreso y el nuevo presidencialismo. Hablábamos con los doctores Nicolás Loza y Diego Guerrero sobre cómo se ha transformado el presidencialismo en México o qué es lo que se ha transformado del presidencialismo. Platicábamos que no necesariamente el régimen presidencial se ha modificado, pero sí ha tenido algún debilitamiento. De hecho, la pluralidad, una de las cosas que buscó, la pluralidad en el Congreso, una de las cosas que buscó fue dotarle al Congreso de mayor autonomía para tomar sus propias decisiones, tener mayor independencia, mayores capacidades técnicas. Por eso es que se fue fortaleciendo el Congreso, producto de la pluralidad. Pero de repente pareciera como que solo estaba más vacunados contra los gobiernos unificados, y entonces había la idea de que pues ya esto de los gobiernos sin mayoría pareciera ser algo que se iba a quedar, y no fue así. No fue así, como no ha sido tampoco en los gobiernos estatales, en las democracias subnacionales, porque los gobernadores han logrado construir mayorías legislativas estables, pero también los presidentes, no teniendo mayoría de su propio partido, han logrado construir mayorías legislativas estables. Lo logró Felipe Calderón, lo logró Enrique Peña Nieto y, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, con una coalición de distintos partidos hacen una coalición mayoritaria. Y así como lo fue en el Pacto por México, en las actuales legislaturas, pues también la prioridad legislativa era la agenda presidencial. ¿Esto representa un riesgo para la democracia? Es decir, ¿debilita al Congreso que los presidentes tengan el control de la agenda legislativa? ¿O es parte de la naturaleza de nuestras democracias? ¿Quién quiere entrarle por ahí? Yo creo que es indeseable. Definitivamente que el presidente, digamos, tenga control de la agenda, debilita al Congreso. Pero, en parte, así como creo que es indeseable, es una tendencia inevitable. O sea, la tendencia. O sea, la presencia de presidentes que buscan controlar agenda legislativa, limitar las decisiones de la Suprema Corte, tener más facultades, capturar incluso órganos autónomos, me parece que es natural, aunque suene un poco pues lamentable, ¿no? Claro, quien tiene poder quiere más poder. Quiere más poder, exacto. Pero creo que las democracias pueden generar mecanismos que contengan precisamente esa ambición presidencial.
Y ahí es donde, bueno, presidencial o del hombre poderoso, ¿no? Y ahí es donde creo que el factor político es decisivo. Es decir, a ver, yo hace un momento decía, el presidencialismo mexicano se debilita relativamente en los años 90 del siglo pasado y se experimenta tal y como fue diseñado en esa década en las primeras 10, 15 años de este siglo. Y me parece que hay una suerte de momento simbólicamente relevante cuando se vuelve a esta cuestión de las iniciativas preferentes del Ejecutivo, Sí. que es una suerte de reconocimiento de que, bueno, me dejaron muy débil, ¿no? al poder presidencial. Necesito más recursos institucionales. Y es como una vuelta del péndulo, del debilitamiento del presidente al fortalecimiento del presidente. Porque hay la expectativa de que no va a volver a tener mayoría. Exacto. Es decir, en ese momento la expectativa era que ya no va a haber estas supermayorías que antes había, ¿no? Sí. Pero yo diría que con esa reforma o sin ella, de la misma manera que con la cuestión de los órganos autónomos, un presidente que tiene el poder político, el poder electoral, la presencia legislativa a través de su partido, como la tiene este presidente, inevitablemente, por un lado, va a controlar la agenda, o va a tratar de controlarla, y mientras más poder, pues más probabilidad de éxito, y va a debilitar las capacidades de control. Y hasta yo diría, legislativas propiamente hablando, del poder legislativo. Yo diría que los problemas que hemos presenciado recientemente de reformas mal hechas que luego son cuestionadas por la Suprema Corte, son un efecto de pensar que con la mayoría basta, ¿no? Que con la voluntad popular basta. Y eso creo que tiene todo el eco, todo el sonido de un líder fuerte, que piensa, yo represento al pueblo, yo tengo los votos del pueblo y tengo que generar cambios rápidamente con independencia de la calidad del proceso legislativo. Sí, entonces una consecuencia negativa ha sido que el legislativo ha dejado de ejercer ese control sobre el ejecutivo, ¿no? Es decir, no es que tampoco tuviera muchos elementos de control o haya sido muy eficaz en el control del poder presidencial, pero ahora el problema es que ya a veces ni siquiera se intenta imponerle límites al poder presidencial, ¿no? Sí, esta parte de los pesos y contrapesos, fortalecer tanto al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en este caso también los organismos constitucionales autónomos, pero también el papel que lleva el Poder Legislativo, es decir, los contrapesos internos que puede llegar a tener. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué momento dado también el papel que tiene la oposición o pensar incluso cuando eres gobierno que en algún momento puede llegar a ser oposición? Y las reglas que estás poniendo cuando eres gobierno a veces te pueden revertir, porque el día que seas oposición te las van a imponer como en el mismo juego o en el mismo ajedrez que tú estás imponiendo. Claro, porque quien tiene el poder cree que siempre va a tener el poder, ¿no? Y algún día lo vas a dejar de tener, que incluso pasó con la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Cuando estaban los que se crean la Constitución de la Ciudad de México, que era la mayoría del PRD, pues Morena empezó a impugnar algunos de los artículos, ¿no? Y de pronto cuando eres gobierno dices, ay, espérame, ya cambiaron las reglas del juego, ya ahora soy yo oposición, o sea, ahora soy gobierno, de lo que me quejaba siendo oposición, ahora lo voy a empezar a llevar a cabo yo. Entonces, en esta lógica tendrían que estar en ese fortalecimiento. Ahora, no necesariamente se tiene que saber gobernar con las mayorías. Ahorita que hablaban, pensaba quizá en el gobierno de Zapatero. Cuando Zapatero estaba en el gobierno, lo que él hizo fue una especie de coaliciones en puntos estratégicos, sin tener mayoría. Pero en alguna manera esta mayoría también te lleva a empezar a hacer estos procesos de negociación. Cuando tú tienes una mayoría absoluta en un momento determinado, no es necesario, ni siquiera se presenta la discusión. Pero tampoco hay un respeto al poder legislativo si no permites que realice sus funciones como tal. Porque si hay una imposición del sistema presidencial que no es nuevo. El sistema presidencial de alguna manera también a lo largo de la historia hemos tenido presidentes que han impuesto. Es más, cuando veíamos que un diputado subía a tribuna, sabíamos que cuando bajaba o le podían hacer la llamada de esto estuvo bien, esto estuvo mal, y rompe incluso con este esquema de los equilibrios de poder y con la independencia que un momento podría llegar a tener. Y en esta independencia también pensaríamos, ahora que se mencionaba,
incluso los procesos de designación para un ministro de la Suprema Corte de Justicia, en donde el presidente juega un papel muy importante, desde el momento en que designa una terna, y en esta terna, si el Senado no se pone de acuerdo en una segunda terna, de esa terna él puede elegir a quién va a quedar como ministro de la Corte. Ahora dirá el presidente, no estoy de acuerdo con los que yo propuse para la Suprema Corte de Justicia, pero más allá de ello, lo que no se está haciendo es respetar precisamente el papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el papel que debe jugar en un momento dado el Poder Legislativo. Me parece que en ese sentido donde tenemos que partir es que en la parte teórica, que si lo llevamos a la parte práctica, seguramente el presidente, bajo tener poder, va a querer siempre querer más poder. Pero lo que estos equilibrios del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de los diversos órganos constitucionales autónomos, lo que permite es un mejor funcionamiento de lo que se llama el Estado democrático de derecho. Ahora, en un contexto como el que vivimos a nivel global, en donde existen tendencias autocráticas, es decir, claramente autocráticas, ya ni siquiera de que se han ralentizado las profundizaciones democráticas. No, realmente lo que estamos viendo a nivel global es retrocesos autoritarios, ¿no? Lo que hablábamos de inhabilitar órganos constitucionales autónomos, y en América Latina lo hemos visto en años recientes. Esto ha venido de la mano también de esta decepción o fracaso, o llamémosle nada más desconfianza sobre las instituciones de la democracia. Entre esas instituciones, sobre el modelo representativo. Es decir, que pareciera como que nuestras legislaturas hoy en día han perdido mayor legitimidad. No es que estuvieran en la cúspide de la legitimidad, pero pareciera como que ya no se confía tanto en ellas, y al mismo tiempo se han fortalecido liderazgos populistas. Este surgimiento de liderazgos populistas con una retórica antiélite, una retórica anti instituciones establecidas o anti-establishment, pues beneficia a esos liderazgos populistas y debilita las instituciones de la democracia. Es decir, ¿qué riesgos tenemos? Porque hasta ahora pareciera que los riesgos son altos de que los nuevos presidencialismos sean además presidencialismos autoritarios. ¿Qué riesgos tenemos de que esto sea una tendencia que se consolide y que ya no haya vuelta atrás y que nos cueste trabajo estas olas democráticas que logramos en el siglo pasado? Que además permearían lo macro a lo micro, ¿no? Ahorita pensaba, cuando hablas del presidente, me imaginaba también los gobernadores. Sí, sí. O sea, en esta figura presidencial que tenemos en el control del poder legislativo, si nos vamos a lo local, también está esta condición de que los gobernadores van siguiendo. La suerte de lo principal a veces pareciera quizás que está llevando. Quizás son menos visibles, claro, pero igualmente poderosos en su mismo territorio. Sí, claro. Doctor Nicolás Loza, tú lo has estudiado este fenómeno también a nivel local. ¿También se repite de la misma forma? Sí, yo creo que sí. A ver, yo aquí lo que diría es que una paradoja, digamos, que produjo la democratización es que en México, y yo creo que en todo el mundo, la gente la vivió con una doble esperanza, ¿no? O sea, se está modificando las reglas de la competencia, de la permanencia en el poder, es decir, se están democratizando nuestros países, y esto viene en el paquete con mejoras en el bienestar de la población. Y esto último, ¿ocurrió de forma marginal o no ocurrió? Y yo creo que eso es lo que ha generado un desencanto, es decir, la democratización genera unas grandes expectativas de bienestar. No necesariamente hemos retrocedido en cuestiones de bienestar, pero no avanzamos a la velocidad que esas expectativas tenían. Y entonces, los propios votantes lo que buscan es un político, una figura, eventualmente un partido, pero sobre todo un individuo, que eso es el otro fenómeno, también el de la personalización de la política, un individuo que les diga: lo que la democracia no te ha podido dar, te lo voy a dar yo. Yo te doy todas las soluciones. Sí, yo te doy todas las soluciones. Y en esa promesa va, de suyo, también un poco, aunque debilitemos un poco la democracia. Y aunque debilitemos un poco la democracia, sobre todo, aunque debilitemos el componente liberal de la democracia, que es controles. Y entonces, presenciamos, ya sea intentonas, a veces procesos exitosos
para debilitar a los congresos, a los órganos autónomos y al Poder Judicial. Entonces yo sí diría que en la situación en la que estamos, en donde la gente tiene expectativas no satisfechas, efectivamente estamos viendo, ya no solo como un riesgo, sino como algo que está ocurriendo, la emergencia de liderazgos unipersonales que prometen el bienestar que la democracia no ha podido dar, digamos en América Latina o en México, 20, 30 años, a cambio de deteriorar la calidad misma de la democracia. Y para la gente, me parece, en general, es un intercambio aceptable. Sí, es que en esta parte, perdón, que hablaba sobre la democracia, parecía que la democracia era una varita mágica que nos iba a solucionar todos los problemas. Y frente a esta decepción, como lo mencionas, de no entender qué era la democracia y los procesos de democracia que podríamos ver y no está solucionando los problemas, pues el ciudadano dice, a mí no me importa si menos de una democracia, sino de un autoritarismo. A mí lo que me interesa es solucionar los problemas que tengo día a día, económicos, de seguridad y demás. Entonces ya la democracia incluso en el concepto que se tiene de democracia, deja de tener esta credibilidad, ¿no? Claro, y eso lo hemos constatado. Recientemente se ha publicado el Latinobarómetro 2023 y confirma esta tendencia, ¿no? Una vez más, la preferencia por un régimen democrático sigue cayendo, porque dices, bueno, si existe la posibilidad de que alguien me provea soluciones sencillas, pues mejor eso, aunque perdamos un poquito de nuestras libertades. Lo que me pregunto es, ¿pero eso es reversible? Es decir, porque cuando damos 2 pasitos para atrás, no fue fácil avanzar esos 2 pasitos. Es decir, por ejemplo, hace un momento platicaban de la institución electoral, por ejemplo, la autonomía del órgano que organiza las elecciones. Si diéramos una vuelta hacia atrás, reconquistar ese logro se vería cuesta arriba, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es muy difícil dar una respuesta contrastable empíricamente, porque estamos viviendo precisamente en el momento de la autocratización en muchos países, o de las intentonas autoritarias, ¿no? Pensaría ahorita, de momento, por ejemplo, en América Latina, en el caso Bukele, ¿no? Claro. La seguridad que los salvadoreños desean, él se las está proporcionando. Sí. ¿A qué costo? Pues parece que es muy claro, ¿no? Está atropellando la división de poderes, está deteriorando la democracia de su país, ha cambiado las reglas y la población lo aclama. ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento eso se va a revertir? Pues yo diría, por ahora, que es solamente una suerte de pronóstico, no sé si de deseo, pero yo creo que sí va a haber sí es reversible, pero va a ser después de que paguemos un costo. Es decir, después de que las sociedades se percaten de que efectivamente quizás se ganó algo de seguridad temporalmente, pero que rebrotan los problemas de la seguridad y que tienen deshecho la protección de los derechos humanos y las instituciones políticas de ese país. Y yo creo que eso va a pasar en muchos países donde haya un éxito, digamos, presidencial o de líder providencial, tipo presidente muy fuerte, que puede entregar ya sea pensiones, o puede entregar seguridad, o puede entregar orgullo, que para la gente eso también es importante, a costa de deteriorar instituciones. Y creo que con un poco más de tiempo lo que vamos a ir viendo es los costos de esos arreglos, que muchas veces, digamos, en términos de al debilitarse los controles, lo que va a pasar es que vamos a ver costos en corrupción, costos en abusos, y va a ser insostenible también, digamos, para Bukele, por ejemplo, proporcionar seguridad, y para los presidentes que proporcionan transferencias monetarias directas va a ser también insostenible. Claro, que además en términos, quizá ahorita imaginaba en esta balanza que mencionabas, Kem, es cuando pensamos de pronto estos avances de la izquierda, decían es que la izquierda nos va a dar la solución a todos los problemas. Y la izquierda no me dio soluciones y también no hay factores de corrupción. Nos regresamos otra vez a estas políticas de derecha, quizá pensándolas o poniendo los títulos de ideologías, ¿no? Pero nos lleva también a Vox, por ejemplo, en España, ¿no? Estos crecimientos que han tenido de imposición y que además permean dentro de una sociedad en la cual pues la democracia habla del gobierno de todos y entra en una figura muy individualista, como bien lo mencionas. Si a mí me lo solucionan y si los derechos humanos no están, o sea, porque hay una discusión sobre si hay una
credibilidad en cómo se entienden los derechos humanos. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿crees en los organismos constitucionales relacionados con los derechos humanos? Va a decir, pues que defienden delincuentes, es que cuando va por otra línea. Entonces es también el conocimiento que se tenga un momento dado, pero también el fortalecimiento pues, de las propias instituciones para que pueda funcionar. Al final las instituciones son las que fortalecen el Estado. La forma más fácil de ir derrotando una democracia es ir acabando con sus instituciones. Claro, y nos enfrentamos entonces a que estos liderazgos carismáticos con soluciones casi mágicas pues conquistan a la opinión pública. Es relativamente fácil conquistarla, y una vez en el poder, pues también al ser congruentes con esa propuesta simplista, pues bueno, da 2 pasos o quizás más para atrás. Estamos terminando nuestro programa del día de hoy de Apuntes Parlamentarios, y para cerrar preguntaríamos entonces no tenemos un nuevo presidencialismo, tenemos el mismo presidencialismo, seguimos teniendo nuestro presidencialismo, pero ejercido quizá con el estilo personal de cada uno de los presidentes que hemos tenido en los años recientes, y más bien tendríamos que voltear a ver al Congreso y cómo el Congreso resiste, o en las elecciones que vengan hacia futuro, quizás no solo poner atención a las elecciones presidenciales, sino también a las elecciones del Congreso, y a nivel local también en las elecciones no solo los gobernadores, sino también de las elecciones de los diputados y diputadas locales. Nos estamos yendo en apuntes parlamentarios, pero una idea de cierre para cada uno de ustedes, doctor Nicolás Loza, doctor Diego Guerrero. Sí, bueno, a ver, yo diría, creo que lo más parecido a un nuevo presidencialismo que tuvimos en México fue el que experimentamos a partir del conjunto de reformas que tuvimos en los años 90 del siglo pasado, que tendieron a ceder, digamos, partes del poder presidencial a órganos autónomos, como la organización de las elecciones, la preservación de los derechos humanos o la autonomía del Banco Central. Institucionalmente, formalmente, estamos en esa misma situación. Pero creo que, a su vez, se ha dado un conjunto de circunstancias políticas que hacen que el actual presidente esté en condiciones políticas, no institucionales, de cuestionar esos rasgos que debilitaron al presidencialismo, es decir, esos rasgos del nuevo presidencialismo mexicano, y en una añoranza que tiene que ver con una idea de efectividad, sí creo que están planteándose desafíos para las instituciones políticas mexicanas, en donde esos rasgos del nuevo presidencialismo que yo insisto, tuvimos en los años 90 y los primeros 15 años de este siglo, son cuestionados. Es decir, expresamente se ha dicho, ¿para qué queremos cosas que se duplican funciones si se pueden hacer en una secretaría, en gobernación, o en la Secretaría de la Función Pública? Se ha dicho, se está estrangulando actualmente, por ejemplo, lo que está sucediendo con el INAI, y eso tiene que ver con una convicción de que esos órganos autónomos estorban, y con una capacidad política, que es la mayoría, que proviene de un poder electoral real, que esa es la otra, y ya con eso concluyo, que creo que no debemos nunca de perder de vista que democracia no solo es voto mayoritario, es voto mayoritario e imperio de la ley, Estado de Derecho, división de poderes. Diego Guerrero. Prácticamente, bueno, me sumaría a esto el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento también, me parece que también tendríamos que cuestionar dónde está el papel de la oposición, que creo que es muy, muy importante, dónde está ejerciendo también el poder legislativo, las facultades y las funciones que tiene para generar estos pesos y contrapesos. Al final de cuentas, si cuestionamos qué es mejor el sistema presidencial o el sistema parlamentario, podríamos encontrar cosas propositivas en uno o en otro, pero más bien también generar estos procesos de coalición, que incluso tú hablaste en alguno de tus programas sobre estos gobiernos de coalición, que no tendría que cambiar nada la Constitución, como bien lo decías, en la cual nos permitiría también cuál es el funcionamiento al final de cuentas de un Estado. Y pensar, quizá retomar esta parte en la cual cuando uno va a votar, ser un proceso muy, muy crítico, muy reflexivo, en torno a que, independiente de que uno pueda llegar a creer, sabes que confío en este candidato a presidente, imaginar
cómo va a estar estructurado el poder legislativo a la hora de presentarnos frente a la boleta, porque votamos por un presidente, pero también el poder legislativo, y también imaginar de forma saludable por un Estado democrático de derecho que es necesario siempre tener unos contrapesos, y que cuando hay una mayoría absoluta, que al final es parte de la votación y que podríamos cuestionar o no, pero si permite ese poder que tiene el presidente, pero más bien internamente en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, asumirla y saber que el gobierno que tenemos, el presidente que tenemos, el poder legislativo que tiene es porque nosotros ejercimos nuestro derecho al voto en este sistema democrático. Claro, quizá tendríamos que insistir en que no decir solamente que nuestro voto importa, sino que nuestros votos importan, porque tenemos varios votos y podemos elegir a distintas autoridades. Nos vamos. Doctores, ¿dónde pueden seguirlos? Doctor Nicolás Loza, en redes sociales. En Twitter es Niloot. Niloot, que Ahí. es Nicolás Loza Otero. Exacto. Perfecto, doctor Diego Guerrero. Diego A. Guerrero G. en Twitter también. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se los apreciamos mucho y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Le doy las gracias a todo el equipo de producción de Apuntes Parlamentarios, a Lulú Ruiz en la producción, a Cassandra Guzmán en la operación, a Ajax García en el servicio social y nos vemos la próxima. Gracias por habernos escuchado. Apuntes Parlamentarios.